Dante, vámonos al tema de la industria en Chile. Se ve una intención del gobierno de poder reactivar la economía. Se ve, por ejemplo, que el Banco Central baja la tasa de interés en 50 puntos. Se propone una nueva agenda de inversiones en infraestructura, obras públicas, intentando levantar los números en economía. Pero siempre he, de alguna manera, acá tratado de visibilizar en el programa el tema de que tienen a la industria nacional votada. Quizás nuestro eslogan sería como Chile, potencia importadora, porque quizás nos quedamos contentos con poder importar a bajos aranceles, con firmar acuerdos de libre comercio, pero no veo una agenda que ayude a que la industria nacional levante y se haga competitiva con todos esos países que sí tenemos tratados de libre comercio. Me gustaría que me contaras un poco tu visión acerca de la industria nacional hoy en el estado actual y por qué crees que desde el mundo político, que son quienes ponen las reglas finalmente, no han puesto el eje o el énfasis o el interés en que se levante más allá de la minería, la industria nacional. Bueno, Chile tiene un súper desafío. Nosotros los primeros meses de este año estamos creciendo al 1,6 y si nosotros en el segundo semestre del año crecemos a tasa de nuestro crecimiento potencial del 3,5, yo creo que vamos a poder llegar a final de año con un crecimiento de 2,7. Eso es lo que nosotros vemos como techo para el crecimiento de Chile de este año. Bastante pobre. Es pobre, sí, y no está con los objetivos de Chile de ser un país desarrollado. Estamos lejos. Ustedes saben que para ser desarrollado tenemos que crecer entre el 4 y el 5 y subir nuestro crecimiento potencial. Y ahí está el tema que tú estabas diciendo, que Chile no tiene una estrategia de largo plazo, no tenemos un relato que nos una y que realmente nos proyecte con una salida clara a ser un país desarrollado. Y lo que nosotros hemos dicho y lo que vemos en los países desarrollados, que el tema es la industria. Perdón, industria, cuando hablamos de industria para nuestros auditores, estamos hablando de fábricas que contratan mano de obra, que producen cosas. Estamos hablando de la industria desde la minería, pasando por la manufactura y hasta la agroindustria. Es la industria transversal, los que le agregan valor a las cosas, porque nosotros siempre hemos dicho que somos un país monoproductor, que dependemos del cobre, de las materias primas. Ya está claro y todos dicen que el cobre no nos llevó a ser un país desarrollado y el cobre nunca nos va a llevar a ser un país desarrollado. El cobre apenas aporta el 10% del PIB, el 50% de las exportaciones, pero con puro cobre no vamos a ser nunca un país desarrollado. ¿Qué es lo que están haciendo los países con los cuales competimos, los países de la OCDE? ¿Qué es lo que está detrás de la guerra comercial? Detrás de la guerra comercial es una guerra industrial, claro. Porque lo que está detrás del comercio son productos. El 70% de lo que se transa en el mundo son productos y el 80% del I+D mundial es I+D aplicado. Entonces lo que uno ve, todos los desarrollos de Industria 4.0 y uno ve lo que el mundo está haciendo, está detrás de la manufactura, detrás de agregarle mano de obra a las cosas, a los bienes. Entonces la guerra, esta guerra comercial de Trump lo que está defendiendo es la industria americana. ¿Qué es lo que está haciendo China? Pero la guerra comercial es de ahora, es más coyuntural. Pero me da la impresión de que desde el punto de vista de las políticas públicas, la industria nacional ha sido dejada botada hace mucho tiempo, que somos poco competitivos. Ahora sí, es Trump, mañana puede ser otro líder, digamos, pero quiero hablar puntualmente de lo que arrastra la industria nacional en que queda con pocas herramientas para competir. O sea, es como la convicción de que finalmente el país no tiene una estrategia de desarrollo en materia industrial. Es que no tiene una estrategia de desarrollo. Chile no tiene una estrategia de desarrollo y Chile no tiene un relato de qué es lo que queremos ser a futuro, porque lo que ocurre con este gobierno y con los gobiernos pasados, que no tiene un relato que motive también poder sacar adelante todas estas iniciativas de leyes que tenemos, que tenemos. Entonces nos falta decir, oye, ¿cómo vamos a ser un país desarrollado? Ahora, obviamente que la respuesta que han encontrado todos los países europeos después de la crisis del 2008 es la industria. Y uno ve lo que está haciendo Alemania, Francia, Italia, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Australia, Canadá, todos los países europeos, obviamente que es el desarrollo de su industria. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hace que esas empresas sean competitivas y no las empresas nacionales? Ya, pero lo que yo te digo es que todos los países desarrollados, porque no vamos a inventar la rueda en Chile, es el desarrollo de esa industria. Obviamente que detrás de la industria 4.0, que es lo que permite que la ventaja que existía años antes de los países low cost, hoy en día no existe, porque obviamente que la robótica es más económica que el ser humano. Pero entonces
¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? No tenemos una estrategia para desarrollar la industria y que nos pida y que nos permita crecer. ¿Y por qué? Porque Chile somos muy ortodoxos, somos un país relativamente extraño, porque obviamente que somos el país más abierto del mundo y nos orgullecemos de decir que somos el país que tenemos las fronteras más abiertas y tratados de comercio con la mayor cantidad de más de 60 tratados mundo. de libre comercio. Pero por un lado acordamos tratados de libre comercio y por otro lado no tenemos políticas para el desarrollo de nuestra industria. O sea, es realmente algo que no tiene sentido. ¿Qué es lo que impide hoy, Dante, me gustaría hablar así como de cosas bien concretas, qué impide que nuestra industria se desarrolle? ¿Cuáles son los límites que tiene la industria hoy cuando una persona quiere por lo menos hacer crecer su empresa o desarrollar un producto nuevo o seguir haciendo lo que hace, que ya sería bastante positivo, digamos? ¿Cuáles son los impedimentos que tiene hoy la industria nacional? Esto pasa por un proyecto de Estado, esto pasa por políticas públicas. ¿Y qué significa políticas públicas en industria o industria 4.0? En primer lugar, tener una estrategia país. Y lo que nosotros decimos es que tenemos que tener la misma estrategia que tienen todos los países con los cuales competimos, menos Chile. Todos los países con los cuales competimos tienen estrategias para el desarrollo de su industria. Y el desarrollo de su industria, obviamente que hoy en día está ligada a las tecnologías 4.0 y por ahí hablan incluso de sociedades 4.0. O sea, tiene que haber un proyecto transversal para la industria, como yo te decía, desde la minería, la manufactura a la agroindustria. ¿Ustedes han conversado estos temas con las autoridades? Lo hemos conversado, pero tú sabes... ¿Qué respuesta tienen de las autoridades cuando ustedes les hacen este planteamiento? Es que lo que pasa es que nosotros tenemos una gran barrera porque somos un país que desde el punto de vista del análisis económico somos muy ortodoxos y tenemos el pensamiento de hace 30, 40 años atrás que la mejor política pública industrial es la ausencia de políticas públicas y eso todavía está arraigado en Chile. Entonces se cree que nosotros vamos a ir a la industria 4.0 y que esto se va a hacer solo. Claro, pero eso podría ocurrir en la medida en que no haya políticas públicas, pero si hay políticas públicas, hay una política pública de firmar tratado de libre comercio y convertirse en un país de bajos aranceles. Ya ahí hay una distorsión, si se podría decir, del mercado. Pero por otro lado no hay ninguna compensación. Claro, es que lo que pasa es que tenemos que tener una estrategia, y te lo vuelvo a repetir, si no se trata de inventar la rueda, si tenemos que ver qué es lo que hacen los otros países. Por ejemplo, tú me decías, ¿cuáles son los temas? Bueno, en primer lugar, y algo que lo dicen en Europa, en primer lugar hay que hacer que al capital le sea rentable invertir en las nuevas tecnologías de industria 4.0. O sea, lo primero que tienen que haber condiciones para que la inversión le sea rentable y eso significa temas fiscales, temas impositivos, la reforma tributaria, reforma laboral y todas las condiciones que hay que darle para que invertir en industria 4.0 sea rentable y que nosotros podamos traer inversión también de afuera a desarrollar esta industria 4.0 en Chile, que es un poco lo que yo dije en una columna hace una semana atrás, que sí lo está haciendo, por ejemplo, Colombia, que lo está haciendo Brasil, que lo está empezando a hacer Argentina, lo están haciendo todos los países desarrollados y Chile no lo hace. ¿Cómo golpeó al mundo de la industria la reforma tributaria que aprobó el gobierno anterior? El gobierno de Michelle Bachelet, que es el que se está tratando hoy día de modificar. Bueno, ahí tenemos dos grandes objetivos. Uno es la reintegración, que yo creo que... ¿Ustedes están a favor de la reintegración? Pero obvio, se necesita la reintegración. Y lo otro es el impuesto corporativo. Nosotros estamos... o de primera categoría, nosotros estamos en un 27%, el promedio de la OCDE es un 24%, y lo que hoy en día se ve en Europa y lo que están haciendo estos países desarrollados, justamente para impulsar su industria, que es la que permite tener empleos de calidad y en abundancia, porque lo que ha hecho la industria 4.0 en Europa ha traído la manufactura de vuelta y lo que uno ve es que Estados Unidos es pleno empleo, Japón es pleno empleo, Alemania es pleno empleo, ellos necesitan la migración porque lo que hace la industria, un puesto de trabajo industria 4.0 genera entre 2,5 y 3 puestos de trabajo en servicios, que son el ecosistema industria 4.0. Claro. Entonces, si nosotros vamos a la industria 4.0, en vez de perder trabajo, la suma general es positiva para la economía y obviamente que se generan, y es lo que necesitan los chilenos, si los chilenos necesitan puestos de trabajo de calidad. Siempre me llamó la atención desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, en el caso de José Ramón Valente, pero no fue el único, en todo caso, como ministro de Economía que ha respondido así, a través del cierre de las empresas, por ejemplo, las empresas de calzado que paulatinamente han estado cerrando, o en el caso de Merck, que fue en el gobierno anterior. Cierran las empresas, se pierden una cantidad infinita de puestos de trabajo y el discurso es adáptense.
Pues yo creo que eso no se hace de manera voluntaria ni automático. Tiene que haber un campo fértil para poder adaptarse, tiene que haber condiciones para poder adaptarse. Y me parece que desde ese punto de vista, las políticas públicas no ayudan a adaptarse porque tú nombraste algunas, nuestras legislaciones, por ejemplo, son muy rígidas, nos castigan. Entonces, ¿cómo te vas a adaptar? Sí, es que lo que pasa es que tiene que haber una estrategia país para el desarrollo de la industria. Y el caso Merck, obviamente que es un caso... Lo conversamos a la vuelta de la pausa, ¿te parece? Okay. El caso Merck. Ya estamos de regreso en Hora 10 Max, hoy conversando acerca de la industria en Chile, de la difícil situación que tienen los industriales en Chile, industriales de todo tipo, ¿eh? Generalmente la gente tiene esta noción de cuando uno habla de industria, estas grandes industrias, las fábricas de chimenea. Estas fábricas gigantes o estas mineras no gigantes. Son solo esas No fábricas. Estamos hablando de eso, estamos hablando de producir productos, de ser un poco más quizás ambiciosos en aquello, y son esas empresas que fueron desapareciendo también a través de los tratados de libre comercio. Pero acá, Dante, nos pregunta una persona que por favor aclares qué significa la industria 4.0. Y yo te preguntaba al inicio del programa, ¿nosotros llegamos a tener una industria 3.0 o nos saltamos de industria, ahora queremos 4.0? ¿En qué nivel estamos nosotros hoy día? ¿En qué nivel estamos y qué significa 4.0? Bueno, mira, afortunadamente en ACIMED vamos a sacar en un par de meses un índice que es el índice de digitalización y nos va a permitir saber exactamente en qué parte estamos. Pero nosotros estamos entre la 2, la 3 y algunos casos están partiendo a la 4, pero obviamente son casos aislados. ¿Qué es lo que es la industria 4.0? La industria 4.0 tiene dos pilares fundamentales. El primer pilar es la digitalización. Significa que todos los procesos que tiene la empresa, tanto internos como externos, deben ser digitales. Y el segundo gran pilar es la conectividad. ¿Qué significa? Que tener todos los procesos, tanto productivos como la relación que tiene la empresa con su entorno, con los proveedores, con los clientes, se hace en forma digital con la mínima intervención humana. Ahora, a esto ¿La robotización, es parte de eso? Es que a esto, que es la digitalización y la conectividad, que son los dos pilares, se le ingresan todas las tecnologías, que es la robótica, la impresión 3D y todas estas cosas que nosotros vemos. Pero nace de la digitalización y conectividad. Dante, dejamos antes de la pausa el tema Maersk, que fue un gran tema también político, porque fue finalmente una controversia importante. Una controversia importante, se cerró una empresa internacional importantísima, es muy fuerte en el puerto de San Antonio, se perdieron puestos de trabajo y ellos hablaban de que en Chile no estaban las condiciones para hacerlo en fácil, digamos. Bueno, mira, nosotros hablamos con Maersk en forma íntima. Era una empresa noruega, entiendo. Es una empresa, sí. Y el caso Maersk, y yo lo voy a decir con una palabra un poco fuerte, es una vergüenza de Chile que nosotros, sin la acción de los gobiernos, dejamos que Maersk se fuera. Yo te puedo asegurar que si Maersk se hubiera instalado en cualquier país del mundo, todavía estaría funcionando. Pero aquí en Chile, ¿cuáles fueron los tres grandes problemas que tuvo Maersk? En primer lugar, tuvo un problema con respecto a las materias primas, porque Maersk, cuando surgió la idea de instalar contenedores aquí, ellos contemplaron en su diseño que el acero lo iba a entregar una fábrica CAP, y el aluminio también iba a ser un aluminio fabricado en Chile por Madeco Indalum. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, por distintas condiciones, esto no se pudo dar, entonces ellos tuvieron que importar estas grandes dos materias primas para fabricar los contenedores. Bueno, ¿y dónde estuvo el gobierno? ¿Por qué no se acercó el gobierno y conversó con Maersk, conversó con CAP, conversó con Madeco Indalum y les dijo, señores, ¿qué necesitamos para que ustedes puedan fabricar estas materias primas acá? Y yo te puedo asegurar que si Maersk se hubiera instalado en Estados Unidos, tendrían las materias primas en Estados Unidos. Si ellos se hubieran instalado en Australia, en Alemania, en Italia, en España, en cualquier país de estos desarrollados, Maersk hubiera tenido las materias primas. Probablemente de su en país muchos de América origen, Latina también. Porque obviamente claro, que el gobierno hubiera dado las condiciones para que esto se pudiera hacer. Nosotros conversamos con CAP, conversamos con Indalum, y hoy obviamente que si se hubiera hecho una mesa de trabajo donde el gobierno también hubiera aportado con lo que tiene que aportar, hubieran tenido las materias primas. Los otros dos grandes problemas fue el tema de los trabajadores. La productividad de Maersk era 1/3 y llegó en algunos momentos a ser la mitad de lo que tenía Maersk como productividad en otros países, y los trabajadores querían tener los sueldos que obviamente que ganaban a nivel internacional.
Entonces, ¿por qué no se acercó el gobierno y habló con los trabajadores y les dijo, oye, mira, nosotros tenemos un desarrollo aquí, tenemos esta industria que da 1.200 puestos de trabajo en San Antonio, ¿por qué no somos un poco más sensatos? ¿Por qué no vemos un tema de remuneración versus productividad? ¿Y qué es lo que pasó? Que este conflicto que tuvieron con los trabajadores fue un premio obviamente, que a los partidos políticos, porque habían políticos que salían con bandera a la calle. Defender el derecho. ¿Y por qué? Porque no estuvo el gobierno apoyando esto. Y el tercer pilar, que también te muestra que este tema fue por falta de políticas públicas de los gobiernos, y no solamente de esto, sino que del anterior. Bueno, el tema del ecosistema 4.0, uno de los problemas que tuvo Merckx es que la industria moderna necesita un ecosistema 4.0, necesita proveedores pequeños. Bueno, ¿y por qué el gobierno no dio las facilidades para que en San Antonio se formara un polo de industrias pequeñas que pudieran darle proveer y darle los servicios? De diseñar políticas públicas. Y te vuelvo a repetir, si Merckx hubiera estado en cualquier país del mundo, hubieran hecho un desarrollo de ecosistema Industria 4.0 que no solamente hubiera apoyado a Merckx, sino que también hubiera apoyado a San Antonio, que es una zona necesitada. En Chile política industrial no hay. Pero en Chile política industrial no hay, y lamentablemente lo que dijo este gobierno, dijo, bueno, se murió un árbol, van a nacer otro. Y yo te digo que eso realmente... Y en el mundo de hoy en día, bueno, es una vergüenza. Dante, ¿por qué existe una brecha y una distancia tan, me parece, tan importante entre quienes han manejado a lo largo del tiempo la economía en nuestro país y el mundo industrial, cuando en el fondo debería haber un círculo virtuoso y un círculo positivo en el cual se crea una industria y de ahí se van generando una serie de otros procesos productivos, porque esa industria necesita un montón de proveedores y un montón de otras cosas. Pero sin embargo, creo que el mundo de la industria en Chile tiene una brecha muy, muy grande con el mundo político. Tenemos siempre un Ministerio de Hacienda preocupado de lo macro, de la estabilidad, de la cifra, y cuando logran regular las cifras, más o menos alienadas con el Fondo Monetario Internacional, estamos bien. Pero la verdad es que de eso no podemos vivir finalmente, ¿no es cierto?, para poder realmente crecer y llegar a ser un país desarrollado. Yo no conozco, y acá te hago la pregunta, ningún país que haya llegado al desarrollo siendo un país importador. O sea, no existe, y yo te digo, no existe ningún país desarrollado que no haya basado su crecimiento en la industria. Entonces, no sé, yo no sé cómo pretendemos ser en Chile un país desarrollado si no tenemos políticas públicas que realmente apunten al desarrollo de la industria, y sobre todo la industria con esta cuarta revolución industrial. O sea, es algo que realmente no se entiende, y lo más probable es que nunca vamos a llegar a nuestro crecimiento potencial, ni vamos a ser un país desarrollado si no tenemos esa... O sea, haciendo lo que estamos haciendo y no haciendo lo que no estamos haciendo, difícil que seamos un país desarrollado. Y tú lo dijiste muy bien. La industria moderna, y sobre todo esta industria de la cuarta revolución industrial, necesita un gran ecosistema que lo apoye, y para eso se necesitan círculos virtuosos de apoyo. En Chile existen algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de los salmones, en el caso, el tema, por ejemplo, esta de la crisis energética que tuvimos, que fue un círculo virtuoso entre los que tenían, qué sé yo, los inversionistas, los que necesitaban generar agua, los que eran dueños, qué sé yo, del agua. Bueno, se necesitan ecosistemas de apoyo, y estos ecosistemas de apoyo tienen que venir del gobierno con políticas de Estado. El I+D, que lo estuvimos conversando, que Chile está cerca del 0,3. Innovación y desarrollo para nuestra... Innovación y desarrollo, que Chile está cerca del 0,3, 0,4, y hay países que están en torno al 3, al 4, al 5%, y si nosotros queremos avanzar, tenemos que también ir I+D. Bueno, todos estos son gestionados, son apoyados y son promovidos por políticas de gobierno. Esto no lo van a hacer la industria solo, no lo va a hacer la universidad solo, y en Chile tenemos cosas muy aisladas y realmente no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacer. De asociatividad nos falta, ¿no? Oye, nos preguntan acá, un auditor que lo voy a leer. Si ustedes tienen alguna cifra, me dice, porque a través de los tratados de libre comercio llegan algunos productos industriales subvencionados, y ahí sí que no se puede competir. Por ejemplo, en el caso de Brasil y algunos productos también de Asia. ¿Ustedes tienen alguna cifra, alguna estadística de cuántos productos finalmente entran a nuestro país subvencionados por los estados de origen, que además ahí sí que ya uno está en desventaja completa? Bueno, lo
lo que uno ve también detrás de esta guerra comercial y este tema de aranceles, obviamente que hay países que sí tienen subvenciones y para eso nosotros tenemos nuestra comisión de distorsión de precios que está regulado por la OCDE y que debería estar atenta a lo que ocurre con estas deformaciones, digamos, que ocurren. Es que acá me en el dice que mercado. Han alertado acerca de aquello, pero que no se hace nada. Sí, pero en Chile también existe algo que es muy curioso y que nosotros se lo hemos dicho al gobierno, que en Chile existe una plataforma normativa y el problema que tenemos es que cuando ingresan productos al país, lo que hace aduana solamente recolecta impuestos. No es un ente fiscalizador como ocurre en todos los países desarrollados. Y lo que ocurre con nuestra empresa es que cuando nosotros queremos exportar y queremos llevar productos que se a los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, cuando entran los productos en aduana le exigen una serie de documentaciones, certificaciones para que los productos cumplan toda la normativa del país. En Chile eso prácticamente no existe. En Chile llega un contenedor en un barco, paga el impuesto al IVA, paga el impuesto que tiene y punto, y entra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estamos con muchos productos que ni siquiera cumplen la normativa chilena. Entonces, Chile es un país curioso. Somos uno de los países más abiertos al mundo. Tenemos una aduana que no fiscaliza, que no hace cumplir las normas chilenas y tenemos también unos gobiernos que no tienen políticas públicas por la industria. Entonces, es curioso porque no creemos en nosotros mismos. No Eso es lo extraño, creemos, porque material hay y materia humana y recurso humano hay. Y tenemos brechas muy importantes. Nosotros en ACIMED tenemos empresas que producen productos con mucha agregación de valor y cuando ellos exportan, y tenemos empresas que están exportando a Europa, bueno, tienen que llevar sus productos con una serie de certificación y cumpliendo normativas. Y al revés, cuando entran los productos a Chile, aquí en la aduana no se les pide prácticamente nada. Entonces eso también son brechas que obviamente si queremos ser un país desarrollado y queremos que los chilenos tengan mejores puestos de trabajo y mejor remunerados, bueno, esos son temas que también tenemos que solucionarlos. Estoy mirando en el Mercurio el informe de Clapes UC. Incertidumbre económica llega a su nivel más alto en 30 meses. ¿Cómo los afecta a ustedes, a los industriales? ¿En qué se expresa en el mundo industrial esta incertidumbre? ¿Hay incertidumbre en el mundo industrial? Bueno, no cabe duda que hay incertidumbre uno por esta guerra comercial, que es guerra industrial, qué es lo que va a ocurrir, porque obviamente que está afectando que sea al cobre, al dólar, etcétera. Está la incertidumbre de estas leyes estructurales que nosotros necesitamos para poder tener condiciones de mayor inversión en el país. Que ¿Te refieres a la reforma laboral, la reforma tributaria, que sea pensiones o sea, las tensiones políticas generan incertidumbre en el mundo industrial hoy día. Pero no cabe duda, si Chile tiene grandes brechas y lo que yo te digo, que si nosotros queremos ser un país desarrollado, como lo dijo The Economist, si Chile no hace grandes cambios estructurales, no vamos a cumplir el sueño de ser un país Dante, desarrollado. nos tenemos que ir, pero déjame hacerte una pregunta que también surge de nuestros auditores, que ¿por qué se permite la importación de bienes de capital usados? Estamos hablando bienes de capital, estamos hablando de maquinaria, quizás en transporte, pero entran usados. Por lo tanto, en un precio bastante más bajo de lo que podrían adquirir acá en un producto nuevo. Bueno, esto es un poco lo que yo te dije, que lamentablemente en Chile nosotros tenemos normativa, pero cuando uno importa algo y cuando entra por aduana y llega un barco, bueno, lo que hace aduana es solamente recolecta impuestos. Aduana no cumple su rol fiscalizador como lo cumplen todas las aduanas de los países desarrollados. O sea, nosotros también volvemos a ser el único ejemplo en el mundo en que aquí en Chile uno puede importar lo que quiera. O sea, un milagro que exista la industria nacional. No sé. ¿Hay alguien en el gobierno o si ustedes han tenido relaciones a través de las comisiones de economía en el Parlamento pensando esto? ¿Hay alguien que entienda esto? Lamentablemente muy poco. Por eso que nosotros como ACIMED le contratamos a unos economistas un estudio de políticas públicas para el crecimiento de Chile basado en la industria 4.0 y esperamos presentárselo al gobierno y presentarlo a la opinión pública en agosto, y para que también sea parte de las campañas políticas de los futuros presidentes, porque obviamente a este gobierno le quedan 2 años. Lo que nosotros necesitamos son grandes cambios estructurales que no se hacen en 2 años, pero sí necesitamos que en la política, que los economistas y que los candidatos empecemos a pensar de que realmente
la única forma de ser un país desarrollado es detrás de la industria y nosotros ¿Tienen no ustedes estamos haciendo las posibilidades, cosas. han tenido posibilidades de conversar con la oposición para hacerle ver los planteamientos de ustedes respecto a las reformas que se están discutiendo en Sí, el Congreso? nos hemos juntado con senadores, nos hemos ¿Y juntado cuál es la con diputados. receptividad que hay? Y yo te digo que ha sido muy bien recibido, o sea, nos ha sorprendido y de hecho hay algunos políticos que nos han dicho, oye, lo que ustedes hablan es música para nuestro oído, es algo que Chile necesita, es algo que los trabajadores necesitan, porque Industria 4.0 tiene que ser una unión de industria, gobierno y trabajadores. Los trabajadores es fundamental, nosotros necesitamos trabajadores 4.0, necesitamos capacitarlos y bueno, y en Pero ese siguen ámbito, en contra de las reformas. siguen en contra de la Al menos en un sector de la oposición Un sector importante. importante Sí, se sigue porque- oponiendo a las porque lo que reformas, yo te digo que incluso a la idea de legislar en algunos casos. es que lo que yo te dije al principio, Chile necesita un relato de futuro y el principal responsable de tener un relato que nos una y que nos lleva a un camino es el gobierno. Sí. El gobierno tiene que Conducción construir un relato que realmente aúna voluntades y que tiene que apuntar al desarrollo industrial. Es lo que hablamos siempre. Terminan de discutir estos Y es proyectos, lamentablemente- no los aprueban o no discuten y salen del Parlamento y dicen, Chile tiene que mirar al futuro, la Internet de las cosas, 4.0. Pero después al momento de discuten con la cabeza pensando en Y 1970. es lamentablemente lo que no se resolvió en el último cambio de gabinete. Ah, Yo Además, no sé si hubiera hecho mucho cambio, Max, la verdad. Si es que... yo creo que en la parte del diseño y de la conducción política se habría notado un cambio de mano. Bueno, Chile necesita una mirada futura, como te dije, necesita un relato, necesita una estrategia a futuro. Hoy en día no está, no se ve. Y bueno, ojalá que nos escuchen y que Y realmente dejar, hagamos... Dante, de ver a la industria o a los empresarios, por grandes o chicos que sean, como los enemigos. Y acá el ser empresario es realmente tener un estigma negativo. Yo creo que hay que empezar a mirar a todos como parte de quienes construimos la sociedad. Hoy, y lo que pasa es que no hay que tener miedo a copiar con dignidad. Y copiar con dignidad es ver lo que están haciendo los países desarrollados y nosotros hacer lo mismo que están haciendo ellos. Si en el fondo es tener una estrategia de industria y una mirada a futuro y a desarrollo con políticas de Estado. Los están despidiendo hace como 10 minutos. Mil disculpes, ya. Dante Rigoni, presidente de ACIMED, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas en nuestro país. Muchas gracias por venir a contarnos acerca de esta área de nuestro país, la industria, algo que no habíamos tocado en este programa. Bueno, Nicole y Max, muchas gracias y suerte, ¿eh? y sobre todo por la oportunidad de hablar de este tema que lamentablemente está un poco ausente en la discusión política. Visibilizando lo que no se visibiliza. Max Colodro.